Hola, mi nombre es Jimena Casalia, soy licenciada en Administración. Actualmente estoy trabajando en la Subsecretaría de Planificación de la Salud, en la Dirección Provincial de Planificación. El tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase es costos. Antes de comenzar, es importante saber que hay distintos tipos de contabilidades. En el sector público se utiliza la contabilidad pública, que tiene por objeto el estudio de la hacienda pública, desde el punto de vista de su organización, gestión y control. ¿Qué es la hacienda pública? Es el conjunto de decisiones económicas que comparten la realización de los programas de ingresos y gastos del Estado y de la mutua relación existente entre ellos. O sea, la contabilidad pública se ocupa de las distintas funciones de la hacienda pública, de los órganos del Estado encargados de su cumplimiento y de las interrelaciones existentes entre los mismos. También se ocupa de los elementos integrantes del presupuesto, del seguimiento de las etapas sucesivas de ejecución de este presupuesto y del régimen de contrataciones y de la incidencia de los contratos y las variaciones patrimoniales en esta hacienda pública. Por lo tanto, en el sector público se utiliza la contabilidad pública. ¿Existe otro tipo de contabilidad? Sí, otro tipo de contabilidad que se puede trabajar para la gestión interna de la organización es la contabilidad de costos. ¿En qué consiste esta contabilidad de costos? Es una contabilidad esencialmente analítica que persigue el objetivo de determinar costos totales y unitarios de productos, procesos o centros de costos y posibilita el planeamiento y posterior control de las operaciones. Antes de seguir avanzando, es importante marcar la diferencia que existe entre costo y gasto. El costo es el sacrificio económico que se realiza para la obtención de un beneficio futuro. Está netamente relacionado a una producción específica. Un ejemplo es, si yo realizo una cirugía, el costo sería la sumatoria de valores expresados en dinero que utilicé para poder realizar esa cirugía. Sin embargo, el gasto es un hecho económico que ocasiona un desembolso, pero es una erogación que no está relacionada en forma directa a un ingreso o a un beneficio futuro. Un ejemplo es el gasto presupuestario que realizan cada uno de los hospitales en sus distintas partidas. Asimismo, debemos definir un objetivo de costo y qué son los centros de costo. El objetivo del costo es el costo que se desea conocer. Generalmente, en los hospitales está orientado a las políticas de gestión más eficientes del hospital. ¿Qué vamos a calcular? El costo de una estancia hospitalaria, de consultas externas, de pruebas diagnósticas, de una cirugía ambulatoria o de algún tratamiento o patología específica. Eso es el objetivo de costo. Un centro de costo es un segmento perfectamente delimitado que permite identificar los costos de una o más operaciones realizadas bajo la responsabilidad específica de un mando. Un centro de costo es una unidad mínima de gestión que tiene un responsable de su funcionamiento, tiene objetivos propios, recursos humanos y económicos asignados y una localización física determinada. Esos son los centros de costo. Entonces, para la parte hospitalaria, los centros de costos pueden ser de dos tipos: los operativos, que son los asistenciales, y los no operativos, que son los no asistenciales. Los operativos, sus actividades están directamente relacionadas con las funciones sanitarias de atención, diagnóstico o tratamiento. Y dentro de estos centros operativos hay dos tipos de centros: los finales y los intermedios. Los finales son aquellos que están más relacionados con la producción de bienes o prestación de servicios que definen una actividad principal de la institución. En este caso sería la internación, consultorios externos, cirugía, partos, guardia. Esos son los centros finales hospitalarios. Los centros intermedios o de diagnóstico y tratamiento prestan servicio de ayuda, soporte o cobertura funcional, siempre técnico-sanitaria, a estos centros finales. En el caso de los hospitales sería la radiología, el servicio de laboratorio, anatomía patológica o farmacia. Hay otros centros de costos hospitalarios que son los no operativos, los no asistenciales, que realizan actividades generales.
de naturaleza directiva, asesora, administrativa y que son independientes de la actividad principal que es la asistencia sanitaria, pero sirven de soporte estructural a los centros operativos. Un ejemplo sería la dirección, la administración, el área de lavandería, estadística o cocina dentro de los hospitales. Ahora lo que vamos a ver son los elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los costos comunes de fabricación. Estos elementos, en cuanto a la forma que se cargan a la prestación de un centro de costos, los podemos clasificar a cada uno de ellos como directo o indirecto. Están las materias primas directas, que es aquella que se utiliza en la producción del servicio o producto en particular, pudiendo ser medida y cargada en forma directa al producto o servicio. Se identifica físicamente con el producto o con la patología paciente. Un ejemplo puede ser los medicamentos, descartables, insumos asistenciales de fácil asignación a una patología, paciente o proceso o actividad. Son medicamentos que se utilizan para una patología específica. Son insumos asistenciales que se utilizaron para un paciente o para un proceso. Las materias primas indirectas son aquellas que, si bien es necesaria para la producción del bien o servicio, se usa o se consume en todo el proceso, de tal manera que es difícil cargarla específicamente a un producto, a una patología, a un paciente. Para poder cargarla se necesita de un ratio de prorrateo. En este caso, un ejemplo sería las gasas, el algodón, apósitos, material descartable, que es difícil de asignación a un paciente, a una patología, ya que se usa a lo largo de todo el proceso productivo. Asimismo, la mano de obra también se puede dividir entre directa e indirecta. La mano de obra directa es la que se aplica al material para cambiar su forma y naturaleza. En este caso, el paciente objeto del tratamiento es en donde se va a aplicar la mano de obra directa. Por ejemplo, los médicos de guardia. Es una mano de obra directa para una atención de guardia. Sin embargo, la mano de obra indirecta es aquella que no se aplica en forma directa al proceso productivo o servicio. Resulta necesario utilizar tasas o ratios para ser aplicada a un centro de costo, a un proceso, a una actividad o a un producto. En este caso puede ser la mano de obra de los camilleros, del personal administrativo, que no se asigna específicamente a un paciente o a una patología. Y por último, están los costos comunes de fabricación. Los mismos también se diferencian entre directos, que son los que se originan en los departamentos o centros de producción y benefician directamente a ellos. Y los indirectos, que son series de partidas de naturaleza diversa que se incurren en beneficio de todo el proceso de producción en general. Se asignan en función de bases o índices de distribución. Acá también están incluidos, por ejemplo, la energía, la amortización de equipos, los impuestos y la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta también forman parte de los costos comunes de fabricación indirectos. Otro tipo de clasificación de los costos es en cuanto a su relación con la producción. Los costos se pueden clasificar en fijos, variables, semifijos o semivariables. Los fijos tienen carácter de constantes, ocurren periódicamente sin tener en cuenta el volumen de producción, siempre que éste se mantenga dentro de los límites de la capacidad planeada. Los variables son aquellos que cambian con la alteración del volumen de producción. Por ejemplo, un incremento en la rotación de la cama implica un incremento casi proporcional en el consumo de medicamentos y en el costo asociado. Otra clasificación son los costos semifijos o semivariables, que son aquellos que dentro de ciertos intervalos de actividad o volumen se comportan con características de los costos fijos, pero a su vez sufren cierta alteración si el grado de actividad fluctúa. Ahora lo que vamos a hablar es de los sistemas de costos. Un sistema de costo es un proceso de determinación del costo de un proceso, un producto, un servicio. En el caso hospitalario, una atención, una consulta, una internación, un tipo de cirugía. Los sistemas de costos tienen por objetivo el conocimiento real del costo apenas finalizado el periodo, facilitar el control y la evaluación de actuación por áreas de la organización y que el costo determinado sea útil principalmente para la toma de decisiones. La contabilidad analítica, que es la contabilidad de costos, se articula en 3 diferentes sistemas para el más detallado cálculo y análisis de los costos. Es el costo por cascada, los costos directos y los costos estándar.
Entonces, concluyendo, hemos desarrollado a lo largo de la clase conceptos básicos de la contabilidad de costos, siendo una de las principales ventajas la de mantener informada a la dirección mediante adecuados y oportunos informes de costos que servirán principalmente para la toma de decisiones. Espero que les haya sido de mucha utilidad la clase. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.